El sistema de 230 a 460 voltaje RMS a 60 Hz de 3 hilos que se muestra en la figura 12.29 suministra potencia a 3 cargas. La carga AN demanda una potencia compleja de 10 kVA a 40 grados. La carga BN consume 8 kVA a 10 grados y la carga AB requiere 4 kVA a un ángulo de menos 80 grados. Determinar las dos corrientes, la de línea y la de neutro. Entonces nos pide que calcule esta corriente IA, esta corriente IB y esta corriente de neutro, ¿no es cierto? Entonces, para esto vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula que voy a poner en rojo. S es igual a voltaje pico y corriente pico. El conjugado. Entonces, pero aquí solo vamos a trabajar. Le vamos a manipular esta fórmula. Verán. Entonces vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar por la carga. ZAN, ¿ya? Entonces, esto es igual a la potencia compleja es igual al voltaje AN por la corriente AN, ¿ya? Porque vamos a calcular esta corriente que pasa por aquí, ¿ya? ¿Ya? Esta corriente IAN. Entonces, despejamos, ¿no? Despejamos la corriente IAN, es el conjugado de S y S, ¿no es cierto que vale? Bueno, lo voy a despejar. ¿Ya? Y esta potencia compleja, según el dato del ejercicio, dice que vale 40 kVA a un ángulo de 40 grados. ¿Ya? Y el voltaje AN por dato del ejercicio tenemos que vale 230 a 0 grados. ¿Ya? Entonces, calculamos la corriente AN, que esto es igual a 43.47 a menos 40 a más 40 grados, ¿no? Entonces nos da en amperios, ¿ya? Y ahora, como destruimos el conjugado, pues simplemente el ángulo tiene que ser negativo, nada más. Y ahí hemos destruido el conjugado y ya calculamos esta corriente. De la misma forma vamos a hacer con la carga ZB. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, bueno, voy a colocar esto, a ver la carga ZBN, ¿ya? Entonces, utilizo la misma fórmula, la corriente, bueno, en este caso sería la corriente IBN, ¿ya? Entonces la corriente BN sería a la potencia que consume esta carga por voltaje BN, ¿ya? Entonces dice que consume una potencia de 8 kilovolt amperes a un ángulo de 10 grados, ¿no? Entonces el voltaje BN es 230 a 0 grados, ¿verdad? De aquí para acá, porque vale 230. Entonces, bueno, esto es el conjugado, este es el conjugado, BN, el conjugado, y esto vale 34.78 a 10 grados. Y de la misma forma aquí tenemos que destruir el conjugado. Entonces, nada más que tenemos que cambiar el signo. ¿Ya? Y hemos calculado esta corriente BN. Y ahora, ¿cómo calculo la corriente, esta corriente que pasa por aquí? ¿Ya? O bueno, vamos a analizar esta parte, ¿no?
¿ya? Tengo que calcular esta corriente IAB. Ya, y lo siguiente que tengo que hacer es calcular la corriente que pasa por, bueno, la corriente de IAB, nada más. Entonces, ¿cómo calculo esta corriente? Hago lo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, tengo la carga ZAB, ¿no es cierto? Entonces quiero el voltaje de A a B. ¿Ya? Es este voltaje de A a B. Entonces recordemos que esto es un sistema trifilar, ¿verdad? ¿Ya? Entonces tiene tres hilos, 1, 2 y 3, y aquí tiene el voltaje AB y el voltaje AN. De la misma forma en mi sistema también tiene un voltaje AN, ¿verdad? Y esto también sería un voltaje BN. ¿Ya? Entonces, yo sé que el voltaje AN es voltaje BN también, porque voltaje AB es igual voltaje AN menos voltaje BN. Entonces, nos dice que cuando yo tengo un sistema trifilar bifásico, dice que el voltaje BN está atrasado 90 grados. ¿Ya? Entonces, yo tengo lo siguiente, ¿verdad? Como ya me dan la magnitud del voltaje, 230, sería 230 0 grados menos 230 a un ángulo de menos 90 grados, porque dice que está atrasado el 1, la una fase. Entonces, cálculo, ¿no? AB es igual a 325 con un ángulo de 45 grados. Y ahora aplico la misma fórmula que antes para calcular la corriente. Entonces, bueno, voy a escribir, ¿no? AB y la corriente IAB, nada más. Entonces, despejo, ¿no? La corriente IAB es voltaje AB. Entonces, IAB es igual a lo que la potencia compleja que consume esta carga sería 4 kilovoltios kilovolt-ampere. Por si acaso, kilo es 10 a la 3, ¿no? Entonces, voltaje AB 325.26 a un ángulo de 45 grados. Entonces, nada más calculamos, ¿no? Esto nos queda 12,29 a un ángulo de menos 125 grados. Entonces destruimos el conjugado nada más y nos queda que 12,29 a un ángulo de 125 amperios. Claro, bueno, en los otros ejercicios, bueno, yo tenía kilo, kb, entonces es 10 a la 3, nada más tienen que multiplicar 10 a la 3 por esta cantidad de aquí. ¿Ya? Yo ya tengo calculado todas esas magnitudes, entonces lo siguiente que tengo que hacer es, aquí yo solo he vuelto a reescribir las corrientes que ya hemos calculado. Entonces, lo que nos pide es calcular la corriente de línea, ¿ya? Esta es la corriente de línea IA. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, ¿verdad? Entonces, IA que está entrando es igual a la corriente IAN más la corriente IAB.
Y como pueden ver, ya he calculado, ¿ya? Ya tengo ya. Entonces nada más solo voy a reemplazarlas nomás. Entonces AN, la corriente IAN es 43,47 menos 40 en fasores, más IAB, que es 12,29 raíz de 125, ¿ya? Entonces IA es igual a 31,75 raíz de menos 34,25 amperios, ¿ya? Y ahora voy a calcular la corriente IB. Entonces aplico lo siguiente. Bueno, aplico lo mismo, ¿no? Aquí las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen en este nodo, ¿sí? Entonces hago lo siguiente, ¿no? IB más IAB es igual a la corriente que está saliendo. En este caso es IBN, ¿ya? Entonces despejo, nada más IB es igual a IBN menos IAB. Entonces voy reemplazando. BN es 34,78 menos 10. Bueno, ángulo de menos 10, ¿ya? Entonces IAB es 12,29, 125 grados, ¿ya? Entonces IB es igual a 44,33 menos 21,30 amperios, ¿ya? Estos grados, ¿no? Bueno, entonces ya he calculado las corrientes de línea, ya y B. Y ahora vamos a calcular la corriente INN, que es esta de aquí, que es la corriente de neutro, y nada más sería, bueno, voy a plantear la ecuación nuevamente. Entonces en el nodo N, ¿no?, corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. En este caso todas las corrientes están entrando, entonces sería la suma de INN más IBN, ¿ya?, más la corriente IAN es igual a 0, ¿ya? Entonces despejo la corriente INN, ¿ya?, es igual a menos IBN menos IAN. Entonces INN es igual a IBN es menos 34,78 a un ángulo de menos 10, y IAN es igual a 12,29 a un ángulo de 125 grados. Resuelvo en la calculadora y esto me queda que la corriente INN es igual a 75,61 a un ángulo de 153,29 amperios, y se ha calculado todas las corrientes que piden.